Ayer nos decía, bueno, me decía a mí una persona del entorno del gobierno, me decía, bueno, cuando uno va en visita privada, no se reúne 2 horas y pico con un presidente de un gobierno, lo que hace es un almuerzo, un tal, pero una visita privada de un expresidente no es una reunión de 2 horas y media, que eso es agenda oficial. Y luego, si encima uno va a, en teoría, a hacer algo para intentar abolir la pena de muerte, como quiere la ONU, pues lo primero que haces es ver a la disidencia, ¿no?, que son los que matan. Déjame preguntar, que ahora voy a presentar a otro invitado, a Carlos Payá, que precisamente es cubano, ha sufrido en sus carnes y en la de su propia familia lo que es la represión de la dictadura castrista, y yo quiero saber, señor Payá, ¿cómo ha visto usted esta visita del señor Zapatero? Mira, ayer hablaba yo con Eduardo Cardé, que es nuestro coordinador nacional, que está en Cuba, y con Reyes Iglesias, que es nuestro portavoz, que está aquí. Y evidentemente a Cuba las noticias no llegan con la misma fluidez, porque la censura, la falta de información, y el tema no era tanto si Zapatero había sido leal o no leal con el gobierno y tal. El tema está en que Zapatero ha ido a hacer lo mismo que han hecho muchos políticos españoles, europeos, latinoamericanos, de todo color y condición, que ha sido ir a hablar con el régimen y no hablar con la disidencia. Y eso es lo que nosotros reclamamos sistemáticamente a todos, porque la democracia no es un tema de color ideológico, y eso lo echamos en falta y lo tenemos que decir. Zapatero no ha hablado con la disidencia. De España han ido ministros, presidentes de comunidades autónomas, dirigentes políticos de instituciones, repito, europeas, españolas, de toda América, y por no molestar a la tiranía no quieren hablar precisamente con los que sufren. Y hay 1000 maneras de hacerlos, discretas, más abiertas o menos abiertas, pero si el concepto es decir, vamos a ver solo al régimen, repito, no visitan Cuba, visitan al régimen, visitan a lo que Osvaldo llamaba los valedores de ese cambio fraude, que es una sucesión que se quiere hacer dentro de la propia tiranía. Porque en estos momentos, ¿cuánta gente se encuentra en esas cárceles cubanas simplemente por pensar distinto al régimen cubano? Se habla de varios centenares, pero es que ahora en Cuba se está llegando a un sistema de represión de baja intensidad donde se mezcla el delito político con el delito común. Ya no existe el concepto ese, que los hay todavía, de presos de conciencia. Yo quiero brevemente hablar de un caso que es más que un preso, un rehén. Se trata de Giovanni Melchor, cuya madre, Rosa Rodríguez, miembro de nuestro Consejo Coordinador en Cuba. Y ese muchacho está preso y le han dicho a su madre: mientras tú pertenezcas al Movimiento Cristiano Liberación, tu hijo no va a salir de la cárcel. Y lleva 4 años por un delito común, porque se vio mezclado en un tema menor, de intensidad judicial menor. Quiero decir que, como esos casos, hay decenas de casos en Cuba. Mezclan. Es que la frontera en Cuba entre el delito y la supervivencia es comer hoy o no comer. Entonces, otro caso que ejemplifica esto es cómo muchos opositores le impiden tener medios de vida. Esta falsa apertura económica que se está abriendo en Cuba, los opositores, cuando intentan poner su pequeño negocito que permite discretamente la ley, pues inmediatamente son acusados de ser agentes de la CIA y tal. Entonces, claro, esas personas no tienen ni los recursos para subsistencia. Por eso hablar ahora de una cifra de presos políticos, hay que hacer ese matiz, esa mezcla que hay entre preso político y la represión esta capilarizada, diaria, de baja intensidad. Tremendo. Pues muchísimas gracias, Carlos Payá.